Bien amigos, continuamos en Radio House en un día muy especial. Estamos ya, digamos, en la semana después de tantas actividades, después de que la selección de Honduras tuvo sus partidos, retomamos el tema de la Liga Nacional, retomamos el tema de la Champions League, pero también retomamos los miércoles de entrevista. Jacobo Hernández, hoy tenemos otro gran invitado para engalanar nuestro programa Radio House. Así que estamos muy contentos por eso, Jacobo. Sin duda alguna, Radio House nuevamente está de lujo, elegante, fino y en éxito. Y hoy tenemos al Rey de Reyes en Honduras. Tenemos a una pantera, a muchos seguidores de este país, no solo de Honduras, sino que internacionalmente, en Italia, en diferentes partes del mundo, muy querido. Es un día agridulce también, pues, porque feliz que estamos con el Rey David, pero tristes porque es el retiro del fútbol. Así es, sabes, en 1999 ocurrieron varias cosas, Jacobo, amigos oyentes y también a los que nos miran por la web. Yo estaba recordando, por ejemplo, en Honduras, Motagua había sido campeón en el 98, había ocurrido lo del huracán Mitch un año antes. Todavía en el fútbol estaban los ecos de Francia, campeón del mundo. La Champions League en el 99 la ganó el Manchester United. ¿Recuerdas aquella final con Bayern Múnich? Impresionante. Bueno, 1999 también fue el año que nos trajo a David Suazo al mundo del fútbol y lo hemos disfrutado, y por eso hoy está acá con nosotros en Radio House, una semana después de que dio a conocer su retiro del fútbol, pero ahora vamos a seguir recordando al gran David Suazo. Antes de escuchar a David Suazo, hemos hecho un video que ustedes podrán ver a través de las diferentes redes sociales y que David Suazo podrá verlo en este momento. Suazo se creó el espacio, se mete en el área, va a disparar. ¡Gol! ¡Sí! ¡Es gol de la selección hondureña! David Suazo pone a ganar a Honduras. Atención, una falla, peligro Suazo, David Suazo tira para adentro, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras. David Suazo, sí señor. A los 41 minutos, David Suazo recibe un regalo de la defensa y resuelve con claridad, clavando la pelota en el fondo de la malla. Sigue David, peligro de gol, apunta como para tirar, se acomoda con Jairo para David, peligro de gol, tiro David, golazo, 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 David Suazo, sí señor, penal para Honduras, la responsabilidad, el tiro, golazo, 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 David Suazo, sí señor, David Suazo, sí señor, Honduras 3, Nigeria 1. Aquí va el ataque rápido por parte de Páez. Pero la emoción se puede valer. Que pasábamos porque dijimos Italia le gana a Nigeria, pasamos nosotros. ¡Sí! Aquí va Honduras, David disparo. ¡Gol! ¡Gol! Páez. ¡Gol! ¡Sí! Vemos mucho que digo, Phillips, Edson Phillips, Universidad.
inconsciente en ese momento. Sí. En el sentido que estaba joven. Disfrutabas Hacía mucho eso. más. Digamos que si lo hacía hoy, hubiera hecho así, Más sencillo. Sí, pero ahí era. Había esa inconsciente. Bien, ha sido una pequeña parte de lo grandioso que ha sido la carrera de David Suazo. David, bienvenido a Radio House. Muchas gracias por atendernos en la comodidad de tu hogar, con tu familia. Así que, de nuevo, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, tengo que agradecer más a mi mamá porque no lo saca. Pero no, gracias a Dios es una bonita oportunidad. Ahora que veo el vídeo por segunda vez, estoy hasta un poquito más tranquilo porque la primera, pienso que la emoción es igual, pero al inicio, pues, la primera vez que lo vi no pude contener las lágrimas porque pienso que la emoción es obvia y sucede y al menos nos rende personas humanas, ¿no? Y normales. Eso, antes de ser un jugador, sos un ser humano. Que es importante y eso es importante saberlo y tenerlo. Y yo pienso que hoy es la muestra de que sí, somos humanos. Todos los que te hemos admirado, que hemos seguido tu recorrido, David, sabiendo cuando anunciaste esta conferencia, pensábamos que podría ir por ahí, pero adentro de nosotros teníamos todavía una esperanza que anunciara: no, voy a jugar con Olimpia, Motagua, o me contrataron en Estados Unidos. Una ilusión de que continuaras, pero queremos empezar por ahí, David. ¿Por qué el retiro? ¿Por qué el adiós al fútbol? Realmente, porque tú cuando pruebas, porque tú las pruebas todas. Yo pienso que hice hasta lo imposible por tratar de encontrar una solución, ¿no?, al problema. Y sabes que cuando físicamente pues tú no estás bien, o sea, en mi caso pues la rodilla no funciona de la manera que uno quiere, que te permite exprimirte al máximo. Entonces, ante esas cosas que no dependen netamente de ti, es difícil. Y yo pienso que fue esto más que todo, y analizar el hecho si vale la pena arriesgar o si vale la pena poder quedar cojeando a 33 años y no poder de repente de aquí 2-3 años pues poder jugar o convivir con tus hijos en una partida de fútbol tranquilamente, que yo pienso que sería egoísta de mi parte pues no poder compartir con ellos eso. Y eso también me llevó a esto, porque seguramente los riesgos eran mucho más altos de repente las satisfacciones que podías extraer en 1 año, 2 años, que eso te llevaba. Y cuando tú no estás bien, yo soy una persona que si no estoy siempre me gustó estar al máximo y dar siempre al máximo. Cuando no puedes, yo pienso que es difícil. Y básicamente estas fueron una de las condiciones que me llevaron a esta decisión. Y en todo este tiempo que te tocó analizar esto, digamos, ¿con quién conversaste más para tomar esta decisión? ¿Quién fue esa persona más cercana a ti y que juntos llegaron a esa decisión? Es difícil, mira, no es fácil, porque yo esta decisión seguramente la tomé más en serio este año, o sea, inicios de junio, porque inicios de junio que empiezan las contrataciones de nuevo, entonces ya como que el mercado de piernas. Entonces ya ahí veías la situación en la que estaba, porque venías de 1 año de no jugar, problemas aquí, pero siempre tuve la suerte de mi familia, ¿no? La más cercana, que era mi señora y mis hijos, que siempre me estuvieron juntos. Bueno, vamos a retroceder al tiempo, vamos a hacer un cronograma de tiempo de lo que es la vida de David Suazo. A empezar, antes que llegara a la Olimpia,
se hablaba mucho de un jugador en una liga bancaria. De repente hay una historia que parecía una leyenda urbana, que Alín Zelaya, gerente de ese entonces del Motagua, lo mandaron a buscar a este jugador y dijeron, no, es un negro correlón solamente. De esos hay muchos. De esos hay muchos. Más no sabía que era un rey David el que estaba ahí. Contanos un poquito de eso, David. Esas ligas bancarias, ¿dónde habías empezado a jugar antes? Si habías empezado en la escuela, en una liga, una inferior o en esa liga bancaria. No, yo empecé en la colonia Planeta, pero Nacido aquí en San Pedro Sula. nacido aquí en San Pedro Sula, la colonia Planeta donde crecí. Y ahí empiezo mis primeros, seguramente, mis primeros pasos, ¿no? Con el equipito del barrio. Lo dirigía Carlos Ramírez y el equipito del barrio, y después creciendo de a poquito. Pero efectivamente después me uní a porque CEFO, que era Centro de Formación Olímpica, que pertenecía a Monpaz, que todavía estaba solo, no era aliado todavía a Olimpia, fue que se alió después. Poco a poco. Fundamentalmente fue que se alió después. Y al final pues tocó que yo, estando yo en la Centro de Formación ahí, porque lógicamente para jugar a la bancaria tenías que tener menos 16 años, 15, 16 años. Solo que yo tuve la suerte que de 15 crecí un poquito y parecía de 17, 18 años. Pero realmente tenía 15, 16 años cuando jugaba. Y jugaba ahí en el banco. Siempre delantero. ¿Qué banco? ¿Qué equipo? Fue Banco Ficosa. Banco Ficosa, ok. Que ahí fue todo porque ya jugaban mis hermanos. Pero aspirabas a ser un Nicolás Suazo. Claro, siempre fue, porque era nuestra idea de llegar, por ejemplo, en instancia de maratón. Nuestra idea de hermanos, después de ir, yo tengo que ir a jugar al monstruo. Así, o sea, porque es normal, obvio. Pero después esto, de a poquito ahí, cuando estando en Ficosa, la verdad que el primer año fue que yo tampoco sabía, porque yo cipote de 15 años, 16 años, jugando en liga burocrática. Me acuerdo que jugué mucho, pero anoté poco porque no conocía. Para mí era pagaban tus pesitos y yo iba al colegio y la pasaba ready, pues. O sea, pero ya te identificaba alguno, decían, mira, es el hermano de Nicolás. Siempre, sí. Siempre, ¿no? Siempre fuimos, a la época éramos los hermanos de Nicolás. Y siempre pero yo siempre era el pequeño, ¿no? Porque estaba Rubén primero que jugaba. Yo siempre era, este es el pequeño, Siempre estuvo ahí. Y jugamos y jugué ahí, yo jugué 2 temporadas. La segunda temporada fue donde realmente explotaste. Sí, ahí hice un montón de goles, que campeón goleador. De la liga bancaria aquí en San Pedro Sula. Sí, porque y no jugué toda la temporada. Y ahí en donde Minor, tu primo, Minor Suazo, le va a susurrar al oído a Rubén Guifarro que hay un delantero que debería estar en la sub-20. No, él le dice, porque en ese periodo, en ese momento, la selección estaba ahí. Entonces él le comenta al profe Rubén, le dice, yo tengo un primo que es bueno. Que es bueno, dice. Yo a ese tiempo yo estaba estudiando en el ITE, porque estaba pasando mi último año de bachillerato en computación. Entonces el límite mío era un poquito eso, que bueno, en la casa siempre fue el lema. O sea, vos tenías que diplomarte y después podías... Primero los estudios y te daban el permiso para jugar. Claro, y después pero siempre, y bueno, gracias a Dios pienso que todos mis hermanos pues somos graduados, y eso al final, aunque sí me enojaba con mi mamá porque eso no me impidió irme bajante, porque bueno, quería jugar, pero al son de hoy digo que bien que lo haya hecho, porque al final pues son frutos que te los ves después, no ves al inicio, pero te los ves después cuando tienes una cierta manera de comportarte con las personas y manejarte. Y
Y yo estoy ahí. Y crezco y voy ahí y sigo y qué te digo, y cuando rompes y te sientes contento porque ya ves que los frutos están llegando, pues, y como que wow, dice uno, ya la cosa se vuelve un poquito más seria. Y porque fue el momento en el cual pues yo tuve que decir una mentira también. ¿Cuál es esa mentira? Para ir a pedí un permiso. ¿A dónde? ¿Para ir a la sub-20? Para ir a jugar. Ajá, ¿cuál fue esa mentira? Ese partido, porque después inclusive tenía que jugar el partido. No, para que te viera alguien. Para que me viera el profesor Guifarro. ¿Y cuál fue la mentira? Contanos. La misma mentira es decir que tenés enfermo en la casa y tenés que salir antes. Para mi sorpresa fue que ¿se dieron cuenta? El director al cual le pedí el permiso fue a ver el partido. ¿Le pediste permiso? Al que le había Él le había dicho que permiso. estaba enfermo. Y bueno, pero pienso que al final una mentira blanca. Vale la pena. Ahora a ver, con Minor, con lo de tu primo y el profesor Guifarro, ¿tú le habías hablado con Minor antes? ¿Le habías dicho, recomendame o No, fue iniciativa de él? Fue espontáneamente. Qué buen Porque primo. con él, como crecimos juntos como hermanos, vivíamos en la misma zona, la mamá, y crecimos juntos. O sea, fundamentalmente somos hermanos casi gemelos, porque nacimos el mismo año. Solo que él es de agosto, yo soy de noviembre y crecimos juntos. Y él siempre en el kinder y por ahí, siempre juntos. Y bueno, creí siempre que, porque jugábamos y siempre creí. Y te vio el profesor Guifarro y dijo, a este muchacho lo quiero. Y ¿Platicó contigo después del partido? Sí, contaba también el profesor Irving Padilla. Y él dijo, yo no sé cómo tiene que hacer usted, pero usted tiene que estar con nosotros. Le digo, profesor, no puedo porque no puede, no depende solo de mí porque yo estoy atravesando mi último año de estudios y me tengo que graduar, pero no sé, porque el permiso, no sé cómo funciona y todo. Ese era el problema. Pero al final se solucionó, los federativos fueron a hablar y el permiso se me otorgó. Qué bueno porque descubrieron una joya, un baluarte del fútbol hondureño como lo es David Suazo, y llegas a un mundial en Nigeria, ¿correcto? En Nigeria, sí. Un lugar que me imagino que nunca te imaginaste ir a Nigeria, David, y más a un mundial, obviamente. Y tan rápido, ¿no? O sea, de repente Liga Bancaria, selección ir mundial. a la Liga Nacional. 5 meses antes de jugar a la Liga Nacional, 5 meses, ya has jugado con la selección nacional, con la Nigeria. Sí, no, yo pienso que son todas, porque son todas casualidades, pero son pienso, bendiciones también, porque... Bendiciones del destino. Sí, porque fue todo así, inmediato, bancaria, 20, mundial, y wow, seguramente no pensaba que por ahí podía llegar así tan fácil, pero llegaba. O sea, pienso que jugar el mundial a mis 18 años fue fantástico. La verdad que gracias a Dios se dio y me siento muy alegre de haberlo hecho. Y ya estaba el profesor Chelatúcles. O sea, ya El profesor para el profesor, mundial sí. Ya lo toma el profesor Chelatúcles y no es Luis Guifarro. Ya Rubén que, Guifarro, ¿no? sí, el final es cierto. Al final el mundial lo hizo el profesor. Nosotros la eliminatoria lo hicimos con el profesor Guifarro. Todavía el mundial está el profesor Ucler. Pero que el profesor Ucler lo había ya conocido cuando estaba dentro del CEFO y él trabajaba con las escuelitas que formaban parte de Olimpia, con los jugadores que escogían. Entonces yo ya lo conocí y ya de ahí él ya me platicaba. Me dijo el profesor Chelatúcles, hablando de David Suazo, que usted perfectamente pudo haberle competido a Bolt en los 100 metros, que usted, o sea, por sus condiciones, es un velocista nato. No, eso sí, bueno, fue siempre al final mi máxima característica. Pienso que lo demás sí, se mejora, pero seguramente correr fuerte es difícil, o lo tienes o no.
yo pienso que eso fue lo que me llevó a hacer lo que llegué y mi característica, porque me llaman también la Pantera, porque quiero decir, no, corro fuerte y bueno, de competir con Bolt no lo sé, pero seguramente corría fuerte. ¿Y qué grupo el que le tocó en ese sub-20, verdad? Estaba España, que fue el último rival, pero también Brasil. ¿Qué grupo? España y Brasil. Y, bueno, jugadores que en el futuro, hoy por hoy, son jugadores de alto élite, igual como lo viste tú. No te imaginabas competir con ellos 10 años después. Eso sí, porque son todos contemporáneos míos, porque en España, pues, me acuerdo Xavi, me acuerdo Casillas, me acuerdo Ronaldinho en Brasil, me acuerdo Julio César en Brasil, Juan, Luis Fabiano, esos que me recuerdo así vagamente, que eran unos jugadores de élite que llegaron. Y fue una de mis suertes también, porque seguramente eso permitió que muchos observadores vieran a Honduras y eso me causó una vitrina sin querer queriendo, como se dice. Sí, uno de esos, pues, de los recordados Washington Tavares, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Tenemos unos datos que también queremos compartir, que Jacobo siempre nos prepara, a ver si David también está al tanto de todos sus logros. Vamos a darte los datos más interesantes de la H20, o sea, hablando de sub-20. David Suazo participaba en la Liga Bancaria en San Pedro Sula y fue convocado por Rubén, el chamaco Guifarro, en la selección sub-20 por recomendación de su primo Maynor Suazo, como lo acabas de contar. Se estrenó con las selecciones nacionales en la categoría sub-20 en 1998 en el triunfo 1-2 sobre Guatemala en el estadio Mateo Flores. Sí. ¿Es correcto? Sí. Anotó 2 goles en la Copa del Mundo sub-20 de Nigeria. Se dice que esto es una anécdota que tenemos, se dice que tras el desorden que hubo en el país del huracán Mitch, hubo problemas de transporte a llegar a Guatemala. ¿Verdad? A puro aventón, a jalón. Sí, es verdad. Ya vas a contar esa parte. Y anotó su primer gol oficial el 10 de noviembre de 1998 en un triunfo de 5-1 sobre Jamaica en el premundial sub-20 de CONCACAF. Sí. Ese fue tu primer gol contra Jamaica. Sí. Contanos un poquito para terminar esa etapa de la sub-20. Así con el dedo. Sí, no, porque sabemos de lo que fue el Mitch. Correcto. Lo que causó el Mitch. Había muchos puentes que no existían. Tocó. Ustedes querían llegar al destino. Sí, porque quieras o no, pues era un pequeño logro. Y se nos inculcó también ese que podía ser una ligera esperanza, ¿no? Por decir al menos, porque al menos, dice, estos chavos van y se alegra un poquito el pueblo. Y yo me acuerdo que nos montábamos en pailas, camiones, descalzos también porque había lodo, había que pasar los puentes, wow. La verdad que fue una odisea, pero yo pienso que valió la pena y al final nos clasificamos. Compensó todo ese sacrificio y todo ese trabajo que hicimos. Personalmente y para la patria. Claro. Y para nosotros también, ¿no? Como aficionados de Honduras y todo el éxito que se consiguió con esa selección. Entonces pasó esta etapa y para meternos en otra, y lo que comentaba Jacobo antes, cuando los equipos de la Liga Nacional observan a David y ven que está en la selección, el jugador no tiene equipo, ¿cómo es esto? Y se le da la oportunidad. Bueno, usted quería jugar en Maratón. ¿Se le acercó a alguien de Maratón en algún momento? Sí. Hubo acercamientos. Sí. De Motagua a Lin Zelaya tiene gratos recuerdos. Lo queremos mucho a Lin, buen amigo, pero... Son anécdotas que se dicen. A mí no me consta que él haya dicho eso, pero pienso que como lo dicen mucho, no sé si realmente me da cosa. Pero, no sé. Usted estaba muy cerca de Motagua, Jacobo. No, ¿es cierta la historia? Doy fe, como directivo del Motagua, que Lin Zelaya nos dijo una vez que sí, había sido cierto y bueno, y ni modo, se equivocó, ¿verdad? Pero llega el 18 de abril de 1999. ¿Recuerdan esa fecha, David? Un 18 de abril, un clásico capitalino, Olimpia Motagua, David en la banca, estadio lleno a reventar, y sale David a la línea para el cambio. ¿Y
para el primero calentando, ¿verdad? Calentando. La gente emocionada, gritando. O sea, ya lo habían visto en la selección, ya el aficionado quería ver a David. Sin duda alguna. Todo jugador, sueña debutar con un gol. Pero no sé si sueña debutar que con el primer balón que toca, al travesaño. Contanos esa historia de cuando calentaste, cuando entraste, cuando tocaste el primer balón y cuando notaste. Me acuerdo, me lo acuerdo todo porque inclusive el profesor ya me había dicho que no te voy a utilizar de primero. El profesor González, Julio González, me dice, vas a estar tranquilo de a poquito, no te preocupes, tranquilo. Aparte que yo no tenía experiencia de profesional. O sea, yo había jugado solo sub-20 y yo en Liga Nacional no podía saber nada, jugaba burocráticamente. Podemos decir que ese partido era el más importante de tu vida hasta ese momento, entonces. Sí. Y más por la expectativa de David Suazo. Por eso también, porque inclusive pues ya se me había hecho la presentación, me habían dado un número importante. Yo a 18 años que me da un número importante, el 9, que no sé cuánto tiempo como que no se utilizaba en el Olimpia. A 18 años que todavía estabas ahí que no percibías lo que esto podía hacer y cuando me llamó el profesor Adinolfi, que vas a entrar, wow, no sé, es la primera vez que sentí ni cuando fue la no sé qué sentí. Mariposas, hormigas. De todo, y después el público, 45.000 que corría, pero no sé, como toda la hinchada del Olimpia que coreaba mi nombre. Digo yo, es mi primer partido, la gente que corea mi nombre, wow. Hasta cierto punto es un arma de doble filo, porque una presión también. Claro, te digo, yo no percibía, no sabía exactamente qué estaba sucediendo, solo sabía que iba a entrar, y realmente no sabía, pero todo ese nerviosismo se fue cuando la primera jugada. Perdón, era... ¿entras por? Entro por Marlon Hernández. Marlon Hernández. Y después del córner de Naum, yo me acuerdo, no sé ni yo cómo cabeceé ese balón. La verdad te digo, no sé. Sobre Jocón Reyes. Sí, yo solo me acuerdo que le di así. Era el entusiasmo, yo le di así de alto y cuando vi la pelota pegar en el post dije yo, wow, se fue. Se fue y... Te quitaste el miedo, la presión. Se quitó todo. Se lo trasladó a los de Motagua. ¿Qué es esto? Dijeron. Y la verdad que ahí se fue todo y después pues tuve la oportunidad de hacer gol. Eso fue la cereza en la torta porque debutar un clásico, por lo que representa el clásico capitalino y siendo tu primer partido debutar con un gol, y pienso que es lo máximo que un jugador puede ser. En el video vimos el gol incluso, ¿no? La pelota le pega en la cara a Diego Vázquez, usted recibe cerca del área chica, controla. ¿Qué pasa por su mente? Solo piensa en gol, recibe, acá está. Yo me dijo, no puede ser. Cuando paré, no puede ser. Pero hice el gol. Y después la celebración, ¿no? O sea, la explosión en el estadio. Sí, porque inclusive fue todos los muchachos, o sea, yo sentí los muchachos porque estaban contentos de que yo había hecho ese gol, o sea, estaban muy contentos y eso me llenó. Y la narración del ingeniero Salvador es interesante cuando dice el nuevo rey del fútbol de Honduras. Él fue el que puso entonces el David, Rey David. Debutaste con un clásico, debutaste con un gane y debutaste con un gol. Y no solo un gane, un 4-1. O sea, realmente un debut perfecto se puede decir también. Mejor que así, mejor que ese no, pienso que no puede existir y fue algo muy emotivo y muy impresionante. Y da cierta nostalgia, Jacobo y David, amigos oyentes, a los que nos miran por la web, da nostalgia de que ese fue tu último clásico. Fue tu primero y tu último clásico entre Olimpia y Motagua. No, verdad. Inclusive a Amado le digo, cuando nos encontramos en una elección, le digo, yo jugué un clásico contra ti, te metí 4 y vos no.
Entonces siempre bromeamos así, pero me dice, pero después yo gané, después vos ganaste eso, pero después yo gané dos campeonatos más, sí, pero yo no estaba. Exacto. Y Olimpia fue campeón. Olimpia fue campeón del torneo. Ese que un torneo que era- Para terminar esta etapa, antes de la pausa comercial, 5 goles en 10 partidos, ¿correcto, David? Sí. Los 5 goles, bueno, Motagua, Real Maya, Platense. El de Platense un golazo. Ese, ¿cuál fue tu mejor gol? Ese contra Platense. Ese fue un golazo. Golazo porque me acuerdo que Jen estaba hablando, pero decía que yo Le puso morbo al era- partido. Sí. Que yo no iba a hacer gol, que era una cosa tranquila, que no iba a pasar nada. Vélez hizo un golazo, un buen gol, un golazo. Bueno, yo creo que hasta Ricardo James quiso aplaudir ese gol. Bueno, se acabó esa etapa de David en Olimpia y venía una mucho más emocionante. Y vamos a hablar de esa, David, después de la pausa, porque vamos a trasladarnos a Italia, Cerdeña, Cagliari, todo lo que nos dejó ese paso de David Suazo por Italia. Nos cambie, esto es Radio House a través de Vox FM 101.9, ya regresamos.